Hoy vamos a hablar de uno de los sesgos cognitivos más fascinantes y, por qué no decirlo, más desconcertantes que existen, el efecto Dunning-Kruger. Es esa extraña paradoja que dice que a menudo la ignorancia genera muchísima más confianza que el conocimiento. Y como vamos a ver, es algo que de una forma u otra nos toca a todos. Para empezar, una pregunta que suena a chiste, pero no lo es. ¿Puede el zumo de limón hacer que una persona sea invisible? Bueno, pues en el año 1994, un hombre llamado MacArthur Wheeler estaba absolutamente convencido de que la respuesta era un sí rotundo. Y esta creencia, esta certeza absoluta, le llevó a cometer uno de los atracos más absurdos de la historia. Vamos a imaginarnos la escena. Wheeler atracó no uno, sino dos bancos a plena luz del día. Y lo hizo con la cara totalmente descubierta. Eso sí, bien untada en zumo de limón. Estaba segurísimo de que, igual que el zumo de limón se usa como tinta invisible, a él le haría indetectable para las cámaras de seguridad. Lógicamente lo arrestaron esa misma noche. Su sorpresa fue mayúscula, no podía entender cómo lo habían pillado. El caso de Wheeler, el ladrón del zumo de limón, dejó flotando una pregunta clave. ¿Cómo es posible que alguien esté pero tan equivocado sobre sus propias capacidades? Pues bien, esta historia tan surrealista fue la chispa que inspiró a dos psicólogos, David Dunning y Justin Kruger, a investigar este fenómeno a fondo. Así que vamos a dejar la anécdota y a meternos de lleno en la ciencia. Dunning y Kruger se propusieron entender qué pasa en nuestro cerebro para que se dé esta ignorancia sobre la propia ignorancia, un fenómeno que, claro, acabaría llevando su nombre. Y aquí tenemos la definición formal. El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo por el cual las personas con pocos conocimientos o habilidades en un tema concreto tienden a sobreestimar, y mucho, su propia competencia. Pero ojo, porque lo más curioso es que en el otro extremo pasa justo lo contrario. Los expertos, que son muy conscientes de lo complejo que es su campo, a menudo subestiman sus propias capacidades. Y aquí está la clave de todo, lo que los psicólogos llaman la doble carga. A ver, el problema no es solo la falta de habilidad en sí, es que las mismas competencias que se necesitan para hacer algo bien son las que se necesitan para darse cuenta de si se está haciendo bien o mal. O sea, si no tienes ni idea de gramática, no solo escribirás con faltas, sino que serás incapaz de verlas. Y esto se ve de una forma brutal en el estudio original que hicieron en 1999. Fijaos en este gráfico, porque es alucinante. A los participantes con peor rendimiento, los que estaban en el 25% más bajo, se les pidió que estimaran su posición. De media se pusieron en el percentil 65, vamos, claramente por encima de la media, pero su resultado real, sin embargo, estaba en el percentil 12. Una sobreestimación salvaje. Mientras tanto, los que lo hicieron mejor tendían a pensar que lo habían hecho un poquito peor de lo que realmente fue. Esta dualidad nos lleva directamente a dos perfiles muy claros, dos arquetipos que seguro que todos hemos visto alguna vez, el del ignorante arrogante y el del experto lleno de dudas. Los investigadores los han identificado muy bien. A la izquierda, el que llaman el necio arrogante, o stultus arrogantis. Su conocimiento es bajo, pero su confianza está por las nubes, y suele basar sus opiniones en anécdotas o en lo que todo el mundo sabe. A la derecha, el experto que duda, o dubium experte. Su conocimiento es enorme, y precisamente por eso es consciente de lo complejo que es todo y de sus propias limitaciones. Su confianza, por tanto, es mucho más moderada. Hay una metáfora genial para entender esto, la de las puertas del conocimiento. Piénsalo, al principio cuando no sabes nada de un tema, solo ves una puerta. La abres, aprendes algo, y de repente, ¡zas!, te das cuenta de que esa puerta lleva a un pasillo con 10 puertas más que ni siquiera sabías que existían. Cuantas más puertas abres, más consciente eres de la inmensidad de lo que te queda por saber. Por eso el experto duda. Y que nadie piense que esto es solo una curiosidad de laboratorio, ¿eh? Este efecto tiene consecuencias pero que muy reales, y a veces bastante graves en el mundo en que vivimos. El propio Dunning habla de un fenómeno que llama intrusismo epistémico. Ocurre cuando una persona que es un crack, una eminencia en un campo, como por ejemplo el derecho, se aventura a opinar en otro que no domina, como la epidemiología, y asume que su inteligencia es transferible. No sabe lo que no sabe. Hubo un caso real durante la pandemia. Un profesor de Derecho creó un modelo matemático que predecía solo 500 muertes por COVID en Estados Unidos. Se equivocó por completo porque simplemente no tenía la pericia necesaria para ello. Este gráfico de un estudio sobre mensajes de LinkedIn acerca de las vacunas es demoledor. Fijaos en la relación inversa. El grupo con conocimientos mínimos sobre el tema emitió un 41,8% de sus mensajes con una certeza absoluta. En cambio, el grupo con conocimientos muy elevados, los expertos de verdad, solo mostró esa certeza total en un 15,7% de sus mensajes. La conclusión es clara: a menos conocimiento, más rotundidad. Ahora bien, para dar una visión completa, es justo decir que el efecto Dunning-Kruger no está libre de debate.
Como en todo, hay matices y explicaciones alternativas que vale la pena conocer. Algunos críticos sostienen que el efecto podría ser, en parte, un artefacto estadístico. Un fenómeno llamado regresión a la media podría explicar por qué las puntuaciones más extremas tienden a acercarse a la media en una segunda medición. Otros lo conectan con el llamado efecto mejor que la media, esa tendencia tan humana que tenemos casi todos a pensar que somos un poquito mejores que el promedio en un montón de cosas. Y otro matiz muy interesante, el exceso de confianza no siempre es malo. De hecho, puede ser muy útil en la fase de ejecución de una tarea. Aumenta la motivación, te da energía. Un general en pleno campo de batalla necesita esa confianza. El gran peligro está en la fase de planificación, cuando esa misma confianza ciega puede hacer que se ignoren riesgos, que no se preparen planes B o que se tomen decisiones desastrosas. Entonces, llegados a este punto, ¿qué podemos hacer? Sabiendo que todos, absolutamente todos, somos susceptibles de caer en esta trampa en algún área de nuestra vida, ¿cómo podemos ser más conscientes de nuestras propias limitaciones? Aquí van algunas estrategias que son clave. Primero, buscar feedback honesto y específico de otras personas. Segundo, abrazar la idea del aprendizaje continuo. Cuanto más se aprende, más consciente se es de todo lo que se ignora. Tercero, y esto es fundamental, buscar activamente y escuchar de verdad a gente que no esté de acuerdo con nosotros. Y por último, adoptar una mentalidad científica. No intentar solo demostrar que tenemos razón, sino intentar activamente refutar nuestras propias ideas. Y terminamos con esta reflexión potentísima del propio David Dunning. Te conviertes en un maestro de una ciencia una vez que te das cuenta de que siempre vas a ser un principiante. Quizá la verdadera sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en ser plenamente consciente de la inmensidad de nuestra propia ignorancia. Muchas gracias por la atención.